Al oído, William. Sí, doctor. Estamos en una farsa bastante pronunciada. A todo lo que se está viviendo, y que es bueno también recalcarlo porque la industria avícola se muere de sed en Colombia. Los pollitos allá en Santander se están muriendo. Esto, y el presidente no habló de eso siquiera tampoco en el discurso del 20 de julio. ¿Por qué sería que se le olvidó eso? ¿Por qué se le olvidó de temas tan sagrados como es habernos contado cómo hizo para mitigar el tema del fenómeno, que es de lo que se nos viene ahora como lo es el fenómeno del niño, que el país se muere de sed, y que el señor presidente de la República, en su monserga, que parecía más bien reemplazando a Edgar Perea Arias en el Congreso de la República, pensando que la gente todavía estaba en el Mundial de Fútbol, llevó al escenario de ese augusto recinto unas cosas que no tenían que ver con la realidad de la nación. Aquí la gente se está muriendo de sed. En La Guajira, doctor Londoño, en La Guajira, el fenómeno de sequía es el más grave que se haya vivido en toda su historia. Y el doctor Santos no habló de eso. Con números en la mano, William, 117 municipios en alerta por sequías. Es muy probable que muy pronto no tengan agua ya. Esa Colombia no existe, Montserrat. Esa Colombia no existe, doctor Londoño, para el doctor Juanpa. Él está pensando en consagrarse como el líder de la paz. Pero ¿de cuál paz? Decía ayer el doctor Álvaro Uribe Vélez. Fírmenla pues, sáquenla pues adelante, dejen de amenazarnos con la paz, porque eso todos los días diciendo lo mismo, y nada de aquello. Mientras tanto, bueno, señor. Y despéjeme una incógnita que le quiero proponer. A ver, doctor. Las inundaciones que afectaron a la costa atlántica, en primerísimo lugar, o las hubo en otros lugares del país, pero la costa fue el lugar más afectado, tuvieron un tratamiento indigno, con una ineptitud manifiesta. Hay lugares donde la gente todavía está en cambuches. No se asentó ningún pueblo en otro sitio distinto. No se hizo nada. Y viene la sequía. Y la sequía coge a la costa atlántica sin un reservorio de agua, sin un pozo profundo, sin nada. La gente en Santa Marta se está muriendo literalmente de sed. Bueno, entonces mi incógnita es esta, que se la propongo. ¿Cómo votaron los costeños por Santos? ¿Les gusta eso o qué? Y me permitió un comentario, doctor. Mire que en el Bajo Cauca antioqueño se demoró el Estado colombiano más de 4 años en cerrar un dique que empezó a construir un muro de cemento, 100 metros. No eran 100 metros, me decían que era un tramo de 100 metros y tocaba cerrar 30 metros. 4 años para cerrar eso. Esta es la ineficiencia de un gobierno que, por lo que hablaba William Calderón, además el gobierno de Juan Manuel Santos está interesado en la tercera vía y solamente en las corporaciones autónomas para mirar qué compromisos tiene, pero ¿cuál es la labor de las corporaciones autónomas para afrontar estas crisis? Bueno, 4 años para eso, ¿y qué tal lo que pasó con la Mojana Sucreña? Pues es que la Mojana Sucreña, que es el sitio más fértil del mundo, quedó por fuera de circulación y de toda capacidad productiva con estas inundaciones. Y ahora viene la sequía. Y la sequía coge completamente desprevenido a un país que tenía que estar listo, que tenía que haber hecho lo que fuera necesario para impedir los efectos de una sequía que todo el mundo sabía que se venía encima con el fenómeno del Niño. Entonces, me sigo preguntando cómo es posible que esa costa, tan olvidada, tan ultrajada, tan despreciada por el gobierno de Santos, hubiera reelegido a Santos. A ver, vuelvo a proponer el enigma. Sí, es increíble, es sorprendente, y además de la sed, doctor Londoño, tenemos que estar muy pendientes del tema eléctrico, ¿no?
el tema de la energía con lo que pueda venir con esta sequía, porque pues el nivel de los embalses, sobre todo en la costa y en el oriente del país, pues no ha sido el más favorable en los últimos tiempos. Hay que ver cómo se comportan y hay que ver qué planes de contingencia y cómo se está manejando el tema de los embalses, porque ese es el otro tema. No se ha hecho nada con los embalses en el país en estos 4 años. En un país que es de los más ricos del mundo en agua, insisto, que eso es lo más irónico, ¿no? No, sigue siendo por ejemplo, el departamento, de los primeros en el mundo. El departamento con más agua en el mundo, que es el Chocó, la gente en Quibdó se muere de sed. Pero vamos más a otro tema, doctor Londoño, que yo creo que es bueno tocar, meter el dedo en la llaga y mostrar los hechos como son. Ayer el escritor Gardiazabal decía, y hoy lo escribe en ADN, que la guerrilla de las FARC, que hasta ahora ha ido en coche, y todo lo que le ha pedido al candidato al Premio Nobel de la Paz se le ha sido concedido. El asunto se pone pierna arriba, de acuerdo a la propaganda oficial y a los chismes de la traquetería. Ellos han acumulado bastantes dólares con el negocio del peaje, cuando no de otras facetas del montón inconmensurable de la droga. Nadie sabe, ni los gringos que todo lo rastrean, cuánto ni dónde tienen ni los cabecillas de las FARC esa plata recibida. Esa plata recibida seguramente en las cuentas de los, ya le digo, doctor, es que aquí tengo en las cuentas de los bancos extranjeros o en los mercados de bolsa de algunos países. Pero por supuesto, para un negocio como el que están haciendo en La Habana, esta plata cuenta y debe servir de ayuda al Fondo de Rehabilitación de las Víctimas. Porque no le piden cuentas, porque no le piden cuentas a estos fascinerosos, a estos traquetos narcoterroristas que nos digan que la plata que tienen, que es muchísima, que están haciendo con ella, qué hacen con ella. Los hombres más ricos de Colombia, como lo hemos dicho muchas veces, no son sí, señor. El doctor Sarmiento, ni el señor Santo Domingo, ni el señor Ardila, son los bandidos de las FARC. Es que recuerde usted que el cálculo de ganancias en un año de las FARC está entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. El rango es muy amplio, porque no es fácil precisarlo, pero no son menos de 5.000 y difícilmente serían más de 15.000 millones de dólares. Póngale cualquier medida. No hay nadie en Colombia, no hay ningún grupo económico que se le acerque siquiera a las utilidades que tienen las FARC con su negocio. Y es con ellos con los que se quiere hacer la paz. Hágame el favor. Mientras subsista la causa, subsistirá el efecto. No hay efecto sin causa. Pero si la causa permanece viva, el efecto se sigue produciendo. De manera que no hablen boberías. La pacificación de Colombia tiene que empezar por la lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra las minas ilegales, contra todas las fuentes indebidas de financiación de estos grupos que son indefinidas, William. Mientras eso exista, en Colombia tendremos esta situación de terrorismo. Esta mañana Montserrat Fernández, muy tempranito, antecitos de las 5 de la mañana, nos despertaba con el famoso cuento de Colombia Moda, si no estoy mal de Montserrat, ¿cierto? Inexmoda, sí. Bueno, Inexmoda. Sí, es casi lo mismo, sí. Es el doctor Carlos Eduardo Botero que dice que al sector industrial al que él pertenece, es decir, confecciones y textiles, se lo está comiendo el contrabando. Como dije en mi nota editorial, eso es resultado de los cultivos ilícitos, de la pasta de coca, del clorhidrato de cocaína, de la venta de cocaína al exterior por Venezuela, por el Océano Pacífico, por el sur, por todas partes. Y todos los días hay más coca. Porque la orden del gobierno es no fumigar, es no erradicar, como la dio, es que mire lo que son las cosas de la vida. El señor Bruce McMaster es hoy el presidente de la ANDI,
Y él es uno de los grandes culpables de la destrucción de la industria nacional. Cuando estando allá en la mesa en el Catatumbo, se comprometió a que no habría erradicaciones manuales ni aspersión con glifosato. Él es uno de los grandes culpables de la ruina de la industria colombiana. Lo que es increíble es que los industriales nombren como su representante, como su vocero, como su director, a uno de los grandes causantes de su desgracia. Pero así somos en Colombia. Bueno, pero hay que recordar, William, que precisamente Carlos Eduardo Botero, el presidente ejecutivo de Inexmoda, hizo esas declaraciones delante del presidente Juan Manuel Santos. Es más, fue una petición clara. Le dijo que por favor diera amparo y legalidad a la industria y que por favor evitaran el contrabando. En realidad fue un llamado de atención, ¿no? Fue decirle, bueno, presidente, ¿qué está pasando? El presidente piensa que con una retroexcavadora viene y tumba unas ollas de microtráfico, entonces ya arregló el problema de la droga. Que con un consejo de ministros dice que vamos a hacer un consejo de ministros urgente hoy para poder arreglar el problema. Para poder agregar el problema de la sequía en Colombia, convencido de que en un Consejo de Ministros va a resolver el problema. Ha tenido 4 años para habernos, como usted lo ha dicho, doctor, para habernos dado la tranquilidad suficiente frente a este verano que se nos vino. ¿Y cómo les parece esta otra joyita? En el Putumayo. William, me permite un dato también muy importante antes de que cierre el tema de Inexmoda, que me parece fundamental para que vea que esas no fueron unas declaraciones caprichosas, sino que están fundadas en datos. En un año resulta que la capacidad textil, digamos que la producción nacional bajó un 17% en un año. ¡Qué horror! O sea, hoy saldrán las cifras del DANE, la muestra mensual de manufacturera con grave, de mayo, y estaremos muy pendientes de esas también, claro que sí. Y como la gente no dejó de comprar camisas, pues saque la conclusión, que las camisas llegaron de China y llegaron de Europa o de cualquier parte o de México y no las produce Colombia. Y entonces, como no las produce Colombia, no hay salarios. Como no hay salarios, hay más cantidad de promesas, de pobreza, aunque sigue el DANE dando cifras mentirosas, cifras embusteras, para tratar de descrestar calentanos, que es lo que hace el doctor Perfetti desde el DANE, que está mejorando el trabajo en la industria. Mentiras. La industria viene en picada, entre otras cosas por cuenta del contrabando, de la revaluación del peso y de la obra de estos infames contrabandistas de dinero. Y de descrestar calentanos se trata, doctor. Ayer, en su monserga habitual, el doctor Juanpa le dijo a los amigos allá en Antioquia que él le iba a pedir a la FIFA o a quien sea que las camisetas, o al Real Madrid, que las camisetas de James las hagamos aquí en Colombia. Eso es un contrato que ya tienen firmado con una multinacional, que deje de hacer populismo. Nosotros no somos bobos. Ave María. Es que en Colombia le salen al Real Madrid, es un problema de negocio, al doble de precio de lo que sale comprarlas donde las está comprando. Entonces, como el Real Madrid no es una entidad de beneficencia, pues que manda hacer las camisas donde le salen baratas, donde son competitivas, y nosotros no somos competitivos por el contrabando, por la revaluación del peso, por el contrabando de dólares proveniente de la cocaína. Bueno, William, le quiero contar que tenemos un invitado muy especial. A ver, doctor. Estamos con Plinio Apuleyo Mendoza. De marca mayor. El mejor escritor y analista político que tiene el país, que estuvo en una reunión importantísima en España, contó lo que había vivido en un artículo memorable en el diario El Tiempo, pero es bueno que le preguntemos más, ¿no le parece?